La palabra nos dice: al Señor mencionar te santifiqué, quiere decir que te escogí, porque ser santo significa ser elegido, ser escogido, así como lo es nuestro Señor Jesucristo. En esta parte de la porción también fue precisamente Jeremías, uno de los profetas, que fue y le dijo al pueblo elegido por Dios que tenían que volverse a arrepentirse y volverse hacia Jehová, nuestro Dios. Pero ha sido una constante que el pueblo de Israel ha destacado por algo, por la necedad. Han sido necios, o sea, por mucha tribulación que llega a su vida o el Señor les manda, se mantienen adorando dioses ajenos. Y es cuando Dios elige un profeta, y entonces el profeta viene a ser un vocero de nuestro Señor Jehová. Pero lo interesante es que en el Antiguo Testamento había una comunicación directa. Dios le hablaba a los hombres. En este caso lo hizo con Jeremías. Posteriormente, hermanos, quiero comentarles sobre otro profeta grande, que su nombre es Ezequiel. Y en Ezequiel, en el capítulo 2, quiero compartirles, o si hay alguno de ustedes, uno de los chicos que está a un lado de nuestro hermano David Dávalos, siempre ha sido muy entusiasta para compartir la palabra y leer los textos de la palabra del Señor. Y sí, me encantaría que nos apoyases con la lectura de la palabra del Señor. ¿Sí? De este lado, para que nos sigas. La palabra del Señor es Ezequiel capítulo 2, del verso del 1 al 4, por favor. Adelante. Y la palabra de nuestro Señor Jesucristo dice así: esa voz me dijo, hijo de hombre, ponte en pie, que voy a hablarte. Mientras me hablaba, el Espíritu entró en mí, hizo que me pusiera de pie, y pude oír al que me ha hablado. Me dijo: hijo de hombre, te voy a enviar a los israelitas. Es una nación rebelde que se ha sublevado contra mí, y ellos y sus antepasados se han reenviado a un pueblo obstinado y terco, al que deberás advertirle. Así dice el Señor impotente. Amén. Amén. En la Biblia de la Reina Valera, del cual yo extraje esta porción de la palabra, nuevamente en el Antiguo Testamento podemos ver cómo Jehová elige a un hombre. En este caso es un profeta llamado Ezequiel, y es justamente a este hombre, a este profeta, a quien le pide que vaya con sus hermanos de nacimiento. Son hermanos del mismo pueblo judío, porque en el verso 3, en el versículo 3 de la Reina Valera, quiero repetir la palabra del Señor. Y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, agentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Y estas últimas palabras, hermano, se han rebelado contra mí hasta este mismo día, a pesar de que estos textos vienen cientos de años antes de la llegada del Mesías. Podemos decir prácticamente como si estuviéramos leyendo una noticia del día de hoy. ¿Por qué? Porque es muy evidente cómo afuera, en el mundo, como acostumbramos llamar, la gente se ha rebelado contra nuestro Señor.
ya que hay mucha religiosidad, hay mucha idolatría, hay iglesias que han desvirtuado la sana doctrina, hay iglesias que mencionan que la prosperidad y la sanidad, cuando nuestro Dios en sus atributos es eterno, es omnisciente, omnisapiente y sobre todo soberano. Entonces, al ser nuestro Dios soberano, nosotros que muchas veces nos rebelamos y no hicimos caso a su llamado, no pusimos atención a esos jalones de oreja que Él nos daba, porque no venían de otro lugar más que de nuestro Señor, para que volteáramos nuestra vista al cielo y escuchar su llamado. Porque el Señor te puede llamar de diferentes maneras, hermano. El Señor puede tocar tu corazón de diferentes maneras. Lo que necesitas es tener la mente abierta, tener el corazón dispuesto para que puedas tener una relación con Él. Y reafirma nuestro Padre al decirle al profeta Ezequiel: yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. Entonces, hermanos, los profetas tenían esa capacidad y ese poder que nuestro Dios les daba a través de infundirles el Espíritu Santo, porque ellos lo que hablaban y lo que decían, lo que profetizaban, se cumplía. Por eso eran llamados profetas. Y hoy en nuestros tiempos, hermano, yo puedo darme cuenta de las cosas que estamos viviendo, de cómo se está desbaratando la sociedad en general, cómo el enemigo está atacando lo fundamental de una sociedad que se dice que la base de una sociedad es la familia. Porque no es natural que haya casamientos de hombre con hombre o mujer con mujer. No es natural o normal que las personas hoy en día quieran tener perrijos o gatijos, porque son mascotas, mas no es una situación que al Señor le agrade. Él lo que quiere es que le entreguemos nuestro corazón y que vayamos rendidos a sus pies y entregarnos para seguir el ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Ahora vayamos al Nuevo Testamento, en donde la palabra de Dios, ya con nuestro Señor Jesucristo encarnado, da muestras de su poder, y escuchemos con atención la gran capacidad del Mesías para lograr hacer milagros y sanar a la gente, e incluso echar fuera demonios que tenían a personas atrapadas en su sufrimiento, pero el amor y misericordia de Jesús les devolvía la sanidad y la libertad. Evidentemente, nuestro Señor Jesucristo, en los evangelios, hay 3 de ellos en donde hablan sobre cómo nuestro Señor Jesucristo les devolvía sanidad a determinadas o cuales personas. Quizás no lo hizo con todos los enfermos, pero los que vienen marcados en las Sagradas Escrituras, en el Nuevo Testamento, hay algunos ejemplos del poder de nuestro Señor Jesucristo. Hermano que se encuentra aquí enfrente de mí, lo voy a invitar a que busque en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 17, que tiene la chamarrita de Tommy. ¿Puedo llamarte Tommy? Ok, Jonathan. Perfecto, Jonathan. Te voy a pedir de favor que me apoyes para que vengas aquí y nos compartas la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo. Es el capítulo 17
y vamos a leer los versículos del 14 al 18. Y en esta porción de la palabra, hermanos, vamos a ver la capacidad de nuestro Señor Jesucristo para sanar enfermos. Y en este caso, el título de esta porción en la Reina Valera es capítulo 17. Pásale para acá, si ya lo tienes, pásale para acá. 17, versículo 14. Pues si lo quieres leer de aquí mismo para que lo leas con la versión de la Reina Valera, va a estar mucho. 17. El 14. Inicias del 14 al 18. ¿Okay? Mateo 17. Cuando llegaron al gentío, vino el hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y le he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os de soportar? Tráemelo acá. Respondió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y quedó sano desde aquella hora. Amén. Como pudieron escuchar a nuestro hermano Jonathan, ese poder de nuestro Señor Jesucristo, en la porción de la Reina Valera, este capítulo trata sobre cómo Jesús sana a un muchacho lunático. Ese título me llama mucho la atención, cómo Jesús sana a un muchacho lunático. ¿Sí? Y esto lo comento porque hablando un poquito fuera del contexto de la palabra, hay evidencias ya bien documentadas por gente preparada, por estudiosos, de que los días en que hay luna llena, y esto no es una cuestión personal, que yo diga como una opinión personal, sino que esto es algo que como un tiempo trabajé en donde se manejaba mucha información, pude leer y pude ver información sobre de ello. Cuando hay luna llena, hay mucha actividad en las diferentes comisarías, en las agencias del Ministerio Público, y esto tiene que ver por una sencilla razón, porque la luna tiene efecto sobre el hombre. Como estarán de acuerdo, nosotros que vivimos cerca del mar, también la luna tiene efecto sobre el mar y en las mareas. O sea, esto no es nada del otro mundo, simplemente como Dios creó todas las cosas, parte de esa situación es consecuencia de la creación de nuestro Señor. En este caso, esta porción de la palabra nos habla de cómo Jesús libera a un muchacho que su padre, desesperado porque de repente este muchacho que padecía muchísimo, en ocasiones caía en el fuego y muchos en el agua. Yo imagino que el padre vivía con la ansiedad y la incertidumbre que en una de esas situaciones su hijo definitivamente muriera. Por eso es que llega ante nuestro Señor Jesucristo y se arrodilla y le pide que le ayude, que tenga misericordia de su hijo. Y le reafirma que es lunático y padece muchísimo. Y en el verso 18, hermanos, la palabra nos dice cómo Jesús reprende al demonio, el cual salió del muchacho y quedó sano desde aquella hora. Y quiero que tomen en cuenta esta frase en donde Jesús dice, en donde la palabra dice: y reprendió Jesús al demonio. El poder de nuestro Señor Jesucristo está por encima de todos. Nada está ni nadie está por encima de nuestro Padre Celestial.
ni de nuestro Señor Jesucristo, ni del Espíritu Santo. Por esa razón, quiero que retengan, de ser posible, esta frase: y reprendió Jesús al demonio. Ahora vamos a ir a otra situación similar en el libro de Mateo. Si quiere alguno de ustedes ayudarme a leerle esta porción de la palabra del Señor, si quiera pasar, adelante por favor, para que la lea con la versión de la Reina Valera. Ya tengo aquí, es Mateo capítulo 8, de los versículos 28 al 31. Padre, colóquese aquí y le voy a voltear la tablita para acá para que lea con claridad. A partir del 28, de aquí hasta acá, aquí termina hasta donde toque. La palabra del Señor dice: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los ganaderos gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos? Antes de tiempo estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Amén. De esta manera, hermanos, gracias, hermanos, su nombre, por favor. Ramón, hermano Ramón, muchas gracias por ayudarnos a leer esta porción de la palabra, en donde nuevamente vemos cómo el poder de nuestro Señor Jesucristo es capaz de vencer a los demonios. Y sigo haciendo énfasis en esta cuestión de cómo, y en esta parte del libro de Mateo, el endemoniado gadareno lo tenían atado a las afueras de la ciudad, en Gadara, cerca de un cementerio, y lo tenían atado con cadenas, y aún así no lo podían contener. Era tanta su fuerza y estaba tan endemoniado que rompía las cadenas y se liberaba, y la gente tenía miedo de acercarse hacia ese lugar. Entonces Jesús tomó la decisión de decirle a sus discípulos: vamos a ir hacia aquel lugar. Y Jesucristo llega únicamente a Gadara para confrontar a los demonios. Y al acercarse al endemoniado gadareno, él viene y se arrodilla, y los demonios que estaban dentro de este muchacho reconocieron el poderío y reconocieron al Hijo de Dios, porque en el verso 20 clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? El diablo y todos sus aliados conocen a nuestro Señor Jesucristo, y también conocen la palabra. De hecho, cuando nuestro Señor Jesucristo pasó en los 40 días y 40 noches en el desierto y fue tentado en 3 ocasiones directamente por Satanás, en las 3 ocasiones que lo quiso tentar, nuestro Señor Jesucristo lo tumbó prácticamente con la palabra. Ese es el poder de la palabra, mis hermanos. Estoy viendo el tiempo, acabo de fijarme en la hora, por lo cual necesito ya irme directamente a la parte que les quiero compartir, y aquí sí me voy a tratar de enfocar, y para no darle tiempo a mi hermano Gabriel para las alabanzas. Los invito a que vayan al libro de Efesios capítulo 6 para que conozcamos la armadura de Dios. Evidentemente no es fácil ser cristiano. Ser cristiano es para valientes. Ser cristianos es estar dispuesto, incluso como en la iglesia primitiva, a dar la vida. Y difícilmente hoy en día cualquier persona común
que no conociera del Evangelio, que no conociera la misión de nuestro Señor Jesucristo, que no conociera cuál fue el propósito de que encarnara, de que naciera de una virgen y que pasara 30 años sin conocerse mucho de su vida y que a los 30 años comenzara su ministerio y eligiera a los apóstoles. Todo era ya un plan perfecto de nuestro Señor Jesucristo, y únicamente Él, nuestro Señor Jesucristo, fue capaz de ser perfecto en todos los sentidos, cumpliendo la ley de nuestro Señor, la ley que le dio a Moisés, los 10 mandamientos, así como sus estatutos y sus mandatos. Nuestro Señor Jesucristo fue el hombre perfecto sobre la tierra. No ha habido otro hasta el día de hoy con ese nivel de perfección. Y por eso es que Él, al morir en la cruz, fue masacrado de tal manera que con su muerte y su sangre derramada, nuestros pecados fueron perdonados. Y si nosotros creemos esto de corazón y tenemos una relación con nuestro Señor y creemos que Jesucristo resucitó al tercer día y que hoy está sentado a la derecha de nuestro Padre, y si esto lo creemos de todo corazón, podemos ser salvos, porque hoy estamos viviendo el tiempo de la gracia. Salud, hermano David. En el libro de Efesios capítulo 6, Pablo de Tarso, que fue un fariseo, un hebreo, un hombre sumamente preparado, que de hecho él fue testigo y que asintió a que muriera el primer mártir del cristianismo, que fue Esteban. Lo lapidaron, ¿no? Y a los pies de Saulo de Tarso, su nombre original, él fue testigo cómo lapidaron a Esteban, y justo antes de morir Esteban miraba hacia el cielo y hablaba de que él veía cómo se abrían los cielos, y su muerte verdaderamente para él fue de gran bendición, porque él, como el otro hombre que crucificaron junto con nuestro Señor Jesucristo, cuando estaban a punto ya de morir, que estaba al lado izquierdo, habló bien del Maestro, y él decía: este hombre verdaderamente es hijo de Dios, él no debería de estar aquí porque no tiene pecado. Y le pide a nuestro Señor Jesucristo: Señor, te pido que te acuerdes de mí ahora que estés en el paraíso. Y él le dice, nuestro Señor Jesucristo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y regresemos a la armadura de Dios, y voy a leer los versos que hablan sobre esta armadura de Dios y por qué la importancia de que se den la oportunidad y el tiempo de leer, estudiar, meditar sobre esta porción de la palabra, la armadura de Dios. Pablo estaba prisionero en Roma, y para escribir esto tomó como modelo, qué ironía, ¿no? ¿Quiénes mataron a Jesucristo? Los romanos. ¿Y qué fue lo que hizo Pablo? Se fijó en la vestidura de un romano para poder escribir esto. Y dice la palabra del Señor: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas. ¿Contra las acechanzas de quién? Del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por lo tanto, tomad la armadura de Dios
para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado con todo, estar firmes, hermano. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, que es la palabra, y vestidos con la corteza de la justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermanos, vestirse con la armadura de Dios es uno de mis grandes anhelos en lo personal, porque cuando tomas la decisión y te comprometes de servirle al Señor, de intentar ser constante, de intentar guardar sus mandatos, de intentar hacer lo que es bueno, de intentar día con día, un día a la vez, de hacer su voluntad y no la mía, hermanos, créanme que no es fácil. Por eso Pablo tuvo la visión e inspirado en el Espíritu Santo nos habla de esta armadura de Dios, y aquí nos da los elementos para poder rechazar los ataques del enemigo, porque toda la batalla, hermanos, está aquí en nuestra mente. Aquí es donde está la confrontación del malo y el bueno, y la decisión está en cada uno de ustedes, hermanos. ¿Queremos estar con nuestro Señor Jesucristo o queremos estar con el enemigo? ¿Y cómo vamos a poder lograr tomar esa gran decisión? Tenemos que acabar con nuestro orgullo, tenemos que humillarnos y rendirnos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Como escucharon mis hermanos, la palabra nos ha enseñado el poder de nuestro Señor Jesucristo, que usó durante su ministerio y fue obediente hasta lo último. Y esta parte es bien importante: fue un hombre obediente hasta lo último. Y es mi intención resaltar que un fariseo, Pablo de Tarso, que perseguía a los primeros cristianos y consintió la muerte del primer cristiano, que fue Esteban, y murió lapidado, Jesucristo lo confrontó directamente y lo usó mucho más que a los apóstoles con los que inició su ministerio. ¿Quieres tener una oportunidad como la que tuvo Pablo? ¿Quieres defenderte de los ataques del enemigo? ¿Quieren servirle, hermanos? Yo les pregunto, ¿quieren servirles a nuestro Señor Jesucristo? Amén. La decisión está en sus manos. Padre bueno, Abba Celestial, hoy te damos gracias, Señor, por esta tarde y por este momento, Señor. Te damos las gracias y te alabamos, Señor, porque toda la honra y toda la gloria es para ti, por siempre y para siempre, Señor. Bendice a todos y a cada uno de los hermanos que estamos aquí reunidos, Señor. Y rogarte, Padre, por mis errores, por mis fallas, porque yo soy un pecador, Padre, y te pido perdón, porque yo soy un pecador y sé que no soy perfecto, Señor, y el privilegio que se me permite de compartir tu palabra, Señor, espero que permitas que sea de edificación y que también evidentemente me edifique a mí, Padre, porque necesito mucho de tu amor, mucho de tu misericordia, Padre bendito. Bendícenos, cuídanos y guárdanos, Padre. Ayúdanos a combatir al enemigo. Permite que nos vistamos con la armadura que Pablo nos muestra en el libro de Efesios, Padre, para soportar los dardos del enemigo que día a día están más fuertes, Señor. Padre, esta humilde oración la hacemos de todo corazón
En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Gloria a Dios.